Bienvenidos a un nuevo episodio de Bloque 12 Podcast, un podcast de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana, en donde queremos resaltar las carreras de nuestros egresados para que todos ustedes como comunidad jurídica se inspiren a lograr lo imposible. Hoy estamos con Santiago Jaramillo Botero, gerente legal internacional de Cementos Argos. Santiago, buenos días. Hola, Lirio, ¿cómo estás? Muy contento de participar en este espacio. Me parece una gran iniciativa que ustedes están liderando para el beneficio de toda la comunidad de bolivariana. Maravilloso, muchas gracias también por recibirnos acá en tus instalaciones. Para empezar esta conversación me gustaría que nos cuentes qué recuerdas de esos años allá en el bloque 12, qué profesores memorables tienes y qué anécdota quisieras resaltar de toda esa época universitaria. La verdad, muchas anécdotas y la recuerdo como una de las épocas más bonitas de la vida, desde la dimensión académica, desde la dimensión social. Recuerdo mucho en lo académico maestros, porque los llamaría así, eh, como Luis Gabriel Botero, como Carlos Jaramillo, como Juan Luis Moreno, Rafael Moreno, todos estos profesores que ahora nos inspiran tanto, Jesús Vallejo, que nos inspiran tanto en lo que ahora hacemos, pecando por dejar muchos en la lista. Y también fue una oportunidad para fortalecer ese componente social que es tan importante en la vida, grandes amigos. Recuerdo pues como anécdotas las famosas fiestas de gala que teníamos al final del año, que sería el equivalente como a los prom de los colegios, y en Sí. especial eh, la sección, al menos en la época mía, que eran unos premios que se le daban tipo Oscar a las personas. Entonces había uno que recuerdo mucho que era, por ejemplo, el premio Toda una Vida, que era aquella persona de estos compañeros que se toman un poquito más de tiempo en terminar la carrera. Total. Entonces la verdad, esa combinación como entre la experiencia académica y la experiencia social hacen que esa etapa de la vida fuera muy enriquecedora. Sí, ¿alguna lección imborrable que tengas de esos años que tú hayas recibido en una clase, un profesor que te haya dicho ese mensaje que tú hoy aún lo recuerdes? Yo recuerdo más que algo en específico, yo creo que un mensaje que sí me acompaña siempre, y es que siempre se nos transmitió la importancia de la integridad. Y los profesores de Bolivariana y en general la Facultad de Derecho siempre se ha caracterizado por inspirarnos a actuar con rectitud. Entonces, yo creo que de todos recibí un mensaje de integridad, que la verdad en el día a día y en las decisiones que tomamos y en decisiones difíciles que tomamos en el mundo de los negocios van acompañados de ese mensaje. Qué maravilla. Eso sí, sí, yo también lo recuerdo. Siempre había esa formación, no solo en lo técnico, jurídico, sino también en hagamos las cosas bien. Hacer las cosas bien. Pasando a otro bloque de preguntas y lo que hoy vemos es a Santiago aquí, pues como gerente legal internacional, pero seguramente tuviste una trayectoria antes de contarnos un poco cómo fue ese camino y la experiencia que tuviste estudiando en el exterior también. ¿Se dio en qué etapa? ¿Saliste de la universidad, trabajaste un tiempo y luego te fuiste? Y como esa parte de tu De vida. acuerdo. Yo salí de la universidad y bueno, y recuerdo pues que antes de salir de la universidad en mi último año, recuerdo llegar encorbatado el último año de la universidad porque estaba haciendo mi práctica en Sura. Entonces eso lo recuerdo pues como una Claro. experiencia interesante, porque uno de 22 años todavía no se sabía hacer el nudo de la corbata, llegar a recibir clases a las 6 de la mañana, de ahí tomar el metro, irse para Sura y empezar a entender ese mundo real, el mundo de los negocios, que es en el que yo me he desenvuelto. Entonces eso me empezó a generar a mí una inquietud hacia el mundo de los negocios que quise empezar a complementar en lo académico. Ahí la primera decisión que tomé fue hacer una especialización en Derecho Comercial en el externado. Quería conocer una visión distinta de la que había visto en la universidad. La verdad, ahí también me sentí muy orgulloso como del aprendizaje de la universidad, porque sentí que llegamos con unas bases muy fuertes. Y empecé a trabajar. Primero trabajé en Banacol, que es una comercializadora internacional de banano. Luego ingresé aquí a Cementos Argos y tuve la oportunidad, con una beca Fulbright y con el patrocinio de la compañía y de Colfuturo, de estudiar en la Universidad de Columbia en Nueva York. Es una experiencia increíble para muchas de las cosas que vamos a hablar ahora, pues en lo que ha sido mi experiencia profesional. Entonces ese ha sido como el recorrido académico. Y entraste aquí a Cementos Argos
me imagino que como abogado senior, y fuiste escalando a medida que iban avanzando los años y los retos. Sí, las responsabilidades han ido aumentando definitivamente. Y ha sido un proceso en el que yo he tenido, yo digo, pues como una experiencia muy interesante, como 360, porque inicié como abogado en una gerencia que se llamaba de asuntos comerciales. Luego de venir de Estados Unidos, ocupé la gerencia legal Colombia. Luego me ofrecieron pasarme a un tema completamente distinto, que era pues liderar el área legal de Centroamérica y Caribe. Y en los últimos años he estado muy dedicado dentro del proyecto de internacionalización de la compañía, a proyectos en Estados Unidos. Súper interesante. ¿Algún mentor que recuerdes que te haya acompañado en ese trayecto y que te haya impactado positivamente, no solo desde lo jurídico, sino también desde ese aprendizaje gerencial que nos has contado? Yo creo que esta organización, tanto en bueno, primero pues yo creo que, como lo hablábamos ahora, los profesores de la universidad, tanto en Colombia como en Estados Unidos, determinantes. Y a nivel de mentores, creo que sin necesariamente pues tenerlos que mencionar, porque podría Sí, sí, estar también dejar pecando por alguno. dejar alguno, pero creo que los jefes que he tenido, los líderes que he tenido acá en la organización, no solamente los legales, que son, mejor dicho, creo que a ellos les debo toda mi carrera, sino también las personas del negocio. Son personas que también con mucha integridad y con mucha visión de negocios me han ayudado a solventar todo lo que nos toca en el día a día. Claro, y la pregunta la hago es porque uno a veces sale de la Facultad de Derecho todavía, y lo hablábamos con otro entrevistado, con una visión muy adversarial. Y cuando uno empieza ya en el trabajo del mundo, del día a día, esto es una colaboración permanente, y yo hago una parte del trabajo, pero necesito que los otros hagan su parte del trabajo para que todos logremos el objetivo. Es un trabajo definitivamente en colaboración, y nosotros, incluso hablando un poco también de lo que es el rol del abogado en una empresa, yo creo que uno tiene que migrar de ser, lo que decías, un abogado como que siempre está pensando que el derecho está asociado necesariamente con el conflicto, a convertirse en lo que aquí denominamos, pues sí, en palabras en inglés, del business partner, pero que es realmente el Sí, aliado de los negocios. Entonces, sí. nosotros vemos el rol del abogado acá en la compañía como un abogado que acompaña a los negocios, que hace parte de esa estructura del negocio, y que es fundamental en poder sacar adelante todos esos objetivos estratégicos que la compañía se ha fijado. Entonces, realmente, y ha sido, pues, hemos sido también muy afortunados en que nos han tenido en cuenta dentro de esa estrategia de la compañía, y participamos no solamente de decisiones legales, sino que, por ejemplo, en los proyectos hacemos parte desde el momento número uno, opinando por fuera de los asuntos legales. Entonces, eso yo creo que enriquece también mucho la función legal. Sí, total, porque la visión hoy a lo que hemos ido migrando siempre, y como tú lo dices, es a volverse un gestor de negocios. Así El es. abogado como gestor de negocios también, y sobre todo en estas organizaciones, pero quizás también en la práctica del día a día, porque es que incluso para los que tenemos oficina de abogados, eso es una empresa, y tiene las áreas que tiene una empresa: contabilidad, recursos humanos, tiene gestión del negocio, tiene gestión comercial. Entonces es uno quizás aprender eso, y ahora sé que lo vamos a tocar cuando hablemos un poco más adelante de esas habilidades. Eh, Quisiera que habláramos un poco entonces ahora, ya más en profundidad, de los retos que has venido viviendo en Argos. Esto es una compañía que tiene presencia en múltiples países, tiene negocios en jurisdicciones incluso donde hay cambios del sistema legal, como es Estados Unidos, o como pueden ser las Guyanas, que también hay negocios allí que uno pues creería que esos están como muy aislados en Sudamérica, pero allí también están. Y adicionalmente que es una empresa que hace parte de un grupo que tiene un impacto muy diverso en el desempeño, digámoslo así, de las economías. Entonces, perdóname esta larga introducción para llegar, y es, en esos retos que has vivido, ¿cómo te sentiste inicialmente para enfrentarlos desde tu preparación,
que ya nos estabas contando, fuiste a Estados Unidos y demás, viniste, pero me imagino que tuviste que tener una orientación también de finanzas, una orientación técnica para esas operaciones que se fueron dando y que ya vamos a hablar de algunas de ellas, como la de Haití, como la de Summit Materials, que es la más reciente, y otras que nos vas a resaltar, pero empecemos por ahí en ese, cómo digámoslo así, cómo hacer una inmersión como abogado en esos otros componentes. Claro, no, yo te diría que incluso antes de la formación técnica, en otras áreas diferentes al derecho que coincido contigo son fundamentales. Yo creo que la apertura que uno tiene que tener también, y no solamente como abogado de empresa, sino como abogado de firma, es una apertura cultural. O sea, nosotros inicialmente podemos estar un poco sesgados a que el derecho es lo que es y pues le doy como aplicación a un marco normativo y ese es mi trabajo. Pero definitivamente creo que parte de cómo uno le da valor agregado al derecho es cuando empiezas a incluirle elementos por fuera, digamos lo que llamamos como por fuera de la caja. Entonces, fundamental, por ejemplo, entender las culturas. Y ahorita lo mencionaba, nosotros tenemos operaciones en 15 países o en 16 países, con culturas absolutamente distintas. Puede que estemos cerquita en lo geográfico, pero muy lejos en lo cultural. Entonces, hacer el ejercicio empático de entender esas culturas es fundamental dentro de la formación del abogado. Y eso entonces ha hecho que ese no es un ejercicio que más que aprenderse leyéndose un libro es como de exposición, de tener conversaciones, de hacer, como te decía, el ejercicio empático, hacer ese clic cultural con las personas, demostrar que uno a través de la cercanía puede hacer equipo con ellas, es fundamental para lograr objetivos dentro de la compañía. Y también, pues lo que mencionabas, definitivamente hay que tener formación en otras áreas financieras, estrategia, saberse comunicar, todo eso pues finalmente le da mucho valor agregado a la profesión. Qué tan interesante. Contanos cómo fue ese caso que preparando aquí, que sucedió en Haití, que es bastante curioso. Sí, mira, nosotros, bueno, yo, como les decía, me desempeñaba en Colombia y algún día recibí una invitación a pasar a liderar el área legal de Caribe y Centroamérica. Me pareció, la verdad, bastante interesante. Entonces empecé a hacer como un recorrido por los países. Ahí fue donde empecé a encontrar esas diferencias culturales, pero tan enriquecedoras. Y en mi primera visita a Haití, me siento con uno de los abogados, estábamos hablando de una decisión cualquiera y me dice, además en francés, yo en ese momento tenía una traductora y me dice, Santiago, esa decisión no la podemos tomar. Y yo, bueno, ¿por qué? Y me dice, es que el eclipse está muy reciente. Y yo, como me estaban haciendo la traducción, le dije a la traductora, ¿estás segura de lo que me estás diciendo? Y me dijo, sí, eso es lo que está diciendo. Al final les cuento esta anécdota porque, bueno, el tema se resolvió y, y al final pues no hubo gran problema en eso, pero eso demuestra la importancia de entender esas diferencias culturales y de respetar la cultura de los demás. Cuando uno hace ese ejercicio de empatía con los demás, de entender la cultura, es cuando empieza a generar los resultados en equipo. Eso es una experiencia que yo siempre llevo cuando me acerco ya a otras jurisdicciones. Incluso acá en Argos tenemos un test que se empezó a hacer como del fit cultural. Cuando vas a empezar a mirar o vas a empezar a intervenir en otros países, te hacen voluntario un examen de qué tan afín estás a otras culturas o cómo puedes manejar esa afinidad con las culturas. Entonces son temas muy interesantes que uno no se imagina en la carrera que va a tener ya en el ejercicio profesional. Maravilloso. Pasando a un tema más técnico, en estos años que has estado en la compañía, te ha tocado presenciar muchas operaciones de adquisiciones que le han dado pues una ventaja estratégica a Argos en Estados Unidos y que incluso se han vuelto una parte fundamental para el negocio y la generación pues de valor de la empresa. ¿Cuáles son esas experiencias y tú cómo llegaste a enfrentarte? Porque pues son operaciones complejas de adquisición de compañías, de adquisición de activos en el exterior, que uno en la carrera pues veía el Código de Comercio libro segundo, las sociedades y los establecimientos de comercio por allá en el artículo 500 en adelante, pero ya llegar y decir, bueno, es que me tengo que enfrentar a esto,
claramente siempre tienes un local counsel, pues una oficina que te está asistiendo, pero ¿cómo representó ese reto desde la parte jurídica, de acomodación de lenguajes jurídicos y también desde la ejecución contractual en la práctica? Sí, yo creo, Alirio, que el ejercicio del derecho es un ejercicio de aplicación del criterio y del sentido común. En estos casos nosotros efectivamente nos hemos acompañado en este crecimiento de la organización de abogados locales, pero abogados locales que nos dan una pauta y un acompañamiento, pero finalmente las decisiones, porque somos las personas responsables acá, las tomamos junto con el equipo de la organización. Entonces yo creo que es un trabajo de aplicación de criterio que creo que en esa formación jurídica nos dan y que vas desarrollando con el tiempo. Entonces eso nos ha permitido participar en esas operaciones, tanto en aperturas de negocios como en negocios más complejos, como el que mencionabas ahora de Estados Unidos. Sí, en esa última transacción que hicieron en Estados Unidos en Summit Materials, que fue una adquisición importante y una consolidación de una posición, ¿tú cuál fue el reto que sentiste que se encontraron más palpable desde el punto de vista jurídico? Porque entonces a veces ya, como estamos en este mundo de las fusiones y adquisiciones, entonces que hay una etapa de negociación, que hay una etapa de cierre, pero entonces unos procesos de autorización y ahí me imagino que vos te ves enfrentado como gerente legal, como digo, no en la mitad de la tormenta, pero sí como el director de la orquesta tratando de cómo hacer que cada una de los componentes encajen para que se logre ese resultado. Yo creo que ahí es fundamental el trabajo en equipo y la coordinación. O sea, esta fue una operación en donde nosotros adquirimos o intercambiamos los activos que teníamos en Estados Unidos, combinándolos en una operación con Summit Materials, de donde resultamos con el 31% de participación en esta compañía, que es la cuarta cementera más grande de Estados Unidos, eh, y que además está listada pues, en el mercado de Nueva York. Entonces tenía desde el punto de vista pues, regulatorio, desde el punto de vista de trabajo técnico, mucho por hacer. Entonces era fundamental poder tener todas las puntas alineadas, a los banqueros de inversión, a los abogados locales, abogados también en Colombia, los equipos internos, relación con inversionistas, comunicaciones, cómo vas a transmitir el mensaje. Entonces yo creo que el gran reto fue poder tener en un tiempo además escaso, porque los negocios son de tiempo, un grupo muy coordinado. Eso para mí creo que fue parte como del éxito del equipo que participó en ese proyecto. Muy teso. Y ahí, si tú, digamos que dijeras, uy, ¿qué materia en la universidad quizás fue la que más te sirvió al momento de enfrentarte a eso? Contratos, sociedades. Sí, no, ve, pero Porque puede es como sonar extraño, puede sonar desde extraño, la pero ¿sabes preparación qué? jurídica, como uno a veces dice, uy, Sí, yo aprendí muchas cosas en la universidad, quizás algunas, pues por el rango de especialidad ya se van, pero hay otras que uno dice, ve, esto, en mi caso, por ejemplo, yo aprendí muchas cosas con el profesor Pineda en obligaciones y cuando vi el otro curso con Botero o cuando vi pues los temas con mi profesor Sanín, que también fue profesor sí. tuyo, yo digo, uy, esto aún 20 años después prevalece en mi imaginario para, bueno, no en mi imaginario, en mi mente para poder tomar una decisión Claro. jurídica. Pero sabes que puede sonar extraño, pero yo creo que las materias que más sirven en este tipo de decisiones son las que te dan precisamente el criterio jurídico, el que te Ok, abre la mente. ok, Entonces yo creo que una materia como introducción al derecho, filosofía del derecho, o incluso las que son más generales en materia de derecho privado, como por ejemplo obligaciones, que lo mencionabas, son las que considero te ayudan a afinar ese criterio para luego tomar decisiones. Porque finalmente uno se ve envuelto y se ve expuesto a legislaciones pues, que finalmente no viste, pero total. que no es necesario, y es uno de los aprendizajes también, no es necesario que las hayas visto en el detalle, sino es importante saber que tienes como el suficiente discernimiento y la suficiente capacidad también de comunicación con otros para poder a partir de la información que tienes llegar a tomar decisiones en el día a día. Entonces, para mí me parece que ahora más que nunca valoro esas materias que a uno le podían parecer como a 10.000 pies de altura en la universidad, pero que me parece que lo que hacen
es que yo creo que es como el cálculo para los ingenieros, la filosofía del derecho, la introducción al derecho. Entonces yo creo que una invitación pues como a la comunidad jurídica es valorar mucho ese tipo de materias, la misma hermenéutica jurídica, eso te Total. ayuda a la interpretación, te ayuda a la negociación. Entonces veo más valiosas esas materias generales, incluso que las que ya entran en detalle técnico, que por supuesto pues es importante aprenderlas. Completo. Aquí también tuvimos una invitada que hoy está pues en la Universidad de Miami, está haciendo su carrera allí como profesora y también como árbitro. Y lo que nos decía Paula en esa Paula Arias. oportunidad, sí, nos decía era, miren, ustedes no saben la potencia que tiene aprender de los principios generales del derecho, y lo que ellos se reían en clase con Hernanius, con el Con profesor Hernán Hernández, Valencia, claro. pero lo que ella hoy agradece y valora pues esas enseñanzas. Continuando con esta serie de preguntas, entonces ahí ya hemos visto una de las habilidades claves han sido entender en lo jurídico todas estas materias que dan esa concepción amplia, pero ¿qué otras herramientas consideras hoy y que tú digas, uy, me hubiera gustado que me enseñaran esto quizás antes para haberme involucrado más y haber seguido haciendo una construcción de carrera mejor en ese sentido? Sí, yo creo que uno tiene que complementar eh, su carrera con unas materias más asociadas como al ser. Y no necesariamente estamos como en la posición de tener que exigir que es que me las deben dar, sino que yo creo que ahora con toda la facilidad que tenemos pues a nivel del flujo de información que hay el mercado, uno mismo pues las puede buscar. Pero yo te diría que son importantes como en esas materias del ser, aprender de liderazgo, que para mí liderazgo es poder actuar con integridad, poder actuar de una manera consecuente y focalizada, entender de estrategia, o sea, si estamos en el mundo de los negocios, no podemos ser abogados aislados de los negocios, nos tenemos que comportar como personas de negocios, y ahí te doy un ejemplo que nos pasa mucho a los abogados de empresa. Los correos, por ejemplo, tienen que ser cortos. Un correo largo, nadie te lo lee en una organización, entonces tenemos que tener esa capacidad de síntesis. Entonces me parece importante tener esa capacidad de conocer la estrategia, y eso creo que se logra cuando, si estás en un negocio en particular, aprendes de ese negocio, digamos, como con las botas puestas. Y creo que es muy importante, y los abogados pues nos enseñan de esta habilidad, pero creo que hay que reforzarla en el día a día. Este precisamente es uno de esos ejercicios, y es de tener una buena comunicación, una comunicación verbal y escrita adecuada. Yo creo que esas son herramientas que fabulosos si las enseñan en la universidad, pero que creo que también uno mismo, a través de la exposición y a través de lo que también ofrece el mercado, puede reforzarlas. Me parece Incluso clave. yo le agregaría la comunicación no verbal también, Bueno, por que supuesto. eso es también un tema porque lo hablamos en el pasado que nos juntamos para otro tema y era ese impacto que tú tienes que generar desde el inicio, la confianza en el cliente, la confianza en el equipo, pues que porque tú estás transmitiendo, si el equipo está en medio de la operación y ocurre una contingencia y están viendo que Santiago está acurrucado, Sí. entonces el equipo se va a sentir, entonces es también cómo manejar esa capacidad de esa comunicación no verbal y que la resalto, que también me la habías comentado pues en otro escenario que nos vimos. Así es. Yendo a temas pues puntuales, ¿tienes alguna herramienta puntual que tú digas, me encanta escuchar este podcast, me encanta leer esta revista, me encanta leer de estos libros, o hay estos cursos en estas plataformas ya como nombres puntuales que quisiera recomendar Sí, para todo eso que nos complementa a nosotros en la formación o incluso a nivel jurídico, si hay algún autor que tú digas, este autor vale la pena leerlo porque sigue siendo vigente o... me gusta mucho, a ver, en lectura prefiero lecturas no jurídicas, y pues cuando en el tiempo libre, lecturas no jurídicas y no de negocios, o sea, prefiero ahí dedicarme más, por ejemplo, a la novela histórica. Recientemente me leí un tema además de bastante actualidad, Nos quieren muertos de Javier Moro, sobre la historia de Venezuela, parte pues de la historia de Venezuela, y cuenta un poco la historia de Leopoldo López y demás. Entonces prefiero como ese tipo de lectura, que además para lo que hago ayuda como también en ese entendimiento cultural. Trato de buscar cosas que tengan que ver con, o lecturas que tengan que ver como los países en donde me desenvuelvo.
Y ahí sí, en podcast me gusta el contenido técnico. Entonces, recomiendo los podcasts de negocios. Me gusta el podcast diario de New York Times. Me gusta el podcast de The Economist. Hay un podcast que es más como de lectura, pero con unos interesantes invitados, que es el de Atemporal, que es de un abogado, Sí, Andrés Acevedo, de sí. Andrés Acevedo. Y trato de mantenerme actualizado, pues por supuesto con la lectura diaria de los periódicos nacionales y también en ocasiones medios internacionales como The Economist y Wall Street Journal. Creo que es importante mantener también como un nivel adecuado de información. Esta pregunta no la habíamos preparado, pero se me ocurre a raíz de este café tan rico que me invitaste y es, ¿con quién te gustaría tomarte un café hoy? Eh, Bueno, sabes que me gustaría tomármelo de nuevo con el decano de la universidad, porque es que me parece muy interesante lo que Jaime Rubla ha hecho y que tuvimos la oportunidad hace poco de estar acá en un desayuno con él por la institución. Entonces me gustaría eh, profundizar. Creo que es el que se me viene a la cabeza en este momento. Muchas gracias. Y no la habíamos pues como pensado en la preparación. ¿Algún tema que quisieras, que no hemos tratado antes de terminar? Porque sabemos pues, que tienes más ocupaciones. No, yo la verdad creo, y como este es un podcast pues dirigido a y de gran interés pues de la comunidad bolivariana y a los abogados y a los abogados, de los futuros abogados, es un mensaje de no ponerse límites. Creo que en este momento la universidad nos da una base muy importante para poder desarrollarnos profesionalmente, de darle sentido a la vida, y creo que el mensaje es mucho foco en lo que se quiere, porque una carrera como la carrera de Derecho nos da unas posibilidades inmensas en el desarrollo personal y profesional. Ya para terminar, ¿qué retos siguen para ti? ¿Cuál te imaginas que es el escenario siguiente de Santiago? Yo creo que esto es un reto permanente. Aquí, si uno algo tenemos en este mundo del derecho corporativo, es que nos mantenemos muy entretenidos. Entonces, a mí me gusta mucho la adrenalina que traen estos proyectos y me encanta participar de los mismos. Entonces, creo que en la medida en que existan proyectos en donde podamos construir empresa y podamos construir país, ahí estaré muy realizado profesionalmente. Eso es como en lo que yo me veo. Maravilla. ¿Quisieras agregar otro call to action, otro llamado a la acción antes de cerrar? O... No, creo que muy completa, me sentí muy bien en la entrevista. Me gustaría mucho que continúen con este ejercicio tan productivo y además el que nos permite conectarnos y conocer personas pues, que han estado en la universidad o con nosotros o que son de otras generaciones. He disfrutado mucho pues, el podcast, ya he oído varios o visto varios de los video podcasts que ustedes han producido y felicitaciones. Muchísimas gracias. Para todos, nuevamente muchas gracias por presenciar otro episodio de Bloque 12 Podcast. Recordamos, hoy estamos con Santiago Jaramillo Botero, gerente legal internacional de Cementos Argos, quien les habla Alirio Giraldo Aristizábal y en la producción María Luisa Londoño. Hasta un siguiente capítulo.